Sonido. Gloria al Señor. Continuamos pues entonces haciendo la grabación de estos videos, en este caso el segundo video. Reitero con preocupación. Quiero aclarar que en ningún momento, sin ninguna mala intención, sin discriminación y sin homofobia, el pueblo de Dios aborrece a nadie. Nosotros no odiamos a la gente. Las escrituras son muy claras, Dios es muy claro en su palabra. Efesios 6:10 dice que la lucha no es contra carne y sangre, es decir, nuestra guerra, nuestra pelea no es contra la gente, no es contra las personas, es contra un mundo espiritual demandado, un mundo espiritual demandado en las regiones celestes. Es contra principados, gobernadores, potestades, huestes, regiones, hordas demoníacas de maldad. Un demonio asqueroso en un segundo le voltea la mente a una persona, le cambia su cassette, le cambia su chip en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Un diablo pone a matar un poco de gente, un demonio pone a destruir a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. La lucha no es contra la gente, es contra un mundo espiritual de maldad. Dice la Escritura: oh hombre, quien quiera que tú seas. Esta palabra hombre es un término genérico, raza humana, quien quiera que tú seas, del estatus que tú seas, la plata que tú tengas, la fama que tengas, el poder adquisitivo, económico, político, lo que quiera que seas que tengas. Dice la Biblia: ¿crees tú que un día podrás evadir o evitar el santo y justo juicio de Dios? Hay algo que yo me pregunto todo el tiempo, y si usted lo analiza tiene sentido. Si uno supiera que nunca va a morir, pues esto sería una estupidez hablar de todo esto, de la palabra de Dios, de las Escrituras. Sería una tontería hablar del Evangelio, hablar del fin del mundo, hablar de las señales, de las profecías. Si supiéramos que nunca moriremos en esta tierra, si supiéramos que nunca vamos a fallecer, pues no tendría sentido, esto sobraría. Pero uno sabe que sale, pero no sabe si vuelve. Uno sabe que se acuesta, pero no sabe si amanece vivo. ¿A qué hora lo llama Dios a uno a su presencia? Cuando Dios lo llama a uno no puede ponerse a mirar el reloj con excusas. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, es que tengo que hacer lo otro, es que me queda esto pendiente. Cuando Dios llama, Dios llamó y ya. ¿Estamos preparados? La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Un día Dios va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Un día Dios pedirá cuentas. No podemos jugar con esto, hermanos. La vida es real, la muerte es real, el infierno es real, el cielo también es real. Entonces, esto es delicado. No es homofobia contra los homosexuales, contra las lesbianas. No es que odiemos a la gente, no. Es que la Biblia dice: ay de mí si no predico el Evangelio, ay de mí
Si usted como creyente, como cristiana, como cristiano, si usted conoció a Jesucristo en su corazón, si usted recibió a Cristo, si usted es una nueva criatura, si usted es una hija, un hijo de Dios, nacido de nuevo, lavada con la sangre de Cristo, y usted no predica estas cosas, Dios se lo va a demandar un día. Ezequiel habla de que Dios demandará la sangre de la gente. Yo recuerdo un testimonio, siempre me ha impactado ese testimonio. Un testimonio que había un hombre, un cristiano, entre comillas, de dedito parado. Un cristiano, no sé, se creía seguro de sangre azul, no sabemos. Y entonces este cristiano no es una fábula, es un testimonio, no es una anécdota, es una realidad. Este cristiano estaba un día en un buen restaurante, llegó a ese restaurante y entonces se sentó a la mesa y ordenó su cena. Entonces había allí atendiendo en el servicio del restaurante, había un hombre de color, un hombre de raza negra, un hombre negro. Y este hombre, este cristiano que era racista, este cristiano que tenía problemas de segregación, y cuando vio que el mesero negro venía a atenderle, se paró de esa mesa y se fue a otro sitio. Allá fue el cristiano a atenderlo, y el Espíritu Santo le dijo a ese creyente que la estaba dando, y yo no sé qué cosa, pues creía la última Coca-Cola del desierto tal vez. El Espíritu Santo le habló a ese cristiano y le dijo: háblale a ese mesero de mi palabra. Le dijo el Señor: háblale de mi palabra, háblale. Y entonces este cristiano, que se creía de sangre azul, se molestó, se enojó, se fue y se hizo en otra mesa. Vino por segunda vez la voz del Espíritu Santo y le dijo a este creyente: háblale a ese hombre, a ese mesero, dile de mi palabra, dile que yo lo amo, dile que yo existo, dile que yo soy real, dile que el cielo y el infierno existen. Y este creyente se molestó y se paró de la mesa y se fue. Cuando estaba subiendo a su auto, estaba abriendo la puerta del auto para subirse, escuchó 3 disparos. Impactado por los sonidos del arma, corrió y regresó hasta el restaurante. Y en ese mismo momento vio a aquel hombre de color, a ese hombre de raza negra en el suelo. Lo vio agonizando, le habían acabado de hacer un atentado y el hombre estaba muriendo. Escuchó por última vez la voz del Espíritu Santo, este creyente, que le dijo: el día del juicio final darás cuenta de la sangre de ese hombre. Hermanos, la realidad es esa. La responsabilidad es muy grande. Nosotros debemos de avisarle a la gente. Nosotros no podemos convencer a nadie. El que convence es el Espíritu de Dios, pero hay un precedente. Ezequiel dice que si tú le dices al impío de su pecado, librarás su sangre, pero que si tú no le hablas al impío de su pecado, entonces Dios demandará su sangre. Nosotros le decimos a la gente que no odiamos a nadie. Nosotros no odiamos a los homosexuales. No es homofobia, no es segregación, no es discriminación. Hay una realidad. Dios creó todo natural. Dios creó todo perfecto. Nosotros no venimos ni del enemigo. Nosotros no venimos ni de la evolución, no de lo que inventó el diablo. Dios es real. El cielo es real, el infierno también lo es. La responsabilidad de cada creyente, de cada ministro, de cada persona que conoció a Jesucristo es hablar de Cristo. Marcos 16:17 está dando una orden Dios. No está diciendo: les provocaría ir, quieren ir, me pueden hacer el favor y van. No. Marcos 16:17 dice: vayan.
Vayan por todo, es una orden, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor, sanarán a los enfermos, en mi nombre echarán fuera los demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Si bebiesen cosa mortífera no les hará daño, si pasasen por el fuego este no los quemará, si pasasen por la agua esta no los anegará, y estas señales seguirán a los que creen. Es un mandato. Ay de mí, dice Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Usted puede ver el odio de Satanás en este momento, cerrando las iglesias en todo el mundo, matando a los cristianos, ¿sí? Matando a los cristianos, matando pastores, destruyendo los ministros del Evangelio, quemando Biblias, cerrando iglesias, como si así fuese a acabar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de doble filo, ¿sí? Corta para allá y corta para acá. Yo no puedo hablar de lo que no sé, yo no puedo dar de lo que no tengo. De la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, la situación es crítica, la situación es difícil. La iglesia de Jesucristo en un porcentaje muy alto está dormida. Uno no ve sino ministros, una cantidad de ministros por todas partes pidiendo dinero, hermanos. Pidiendo plata y pidiendo plata y pidiendo plata. Y nada que le dicen a la gente, hermano, que los tiempos son finales. Los tiempos, hermanos, son cortos. Nada que le dicen a la gente, hermano. Mire, yo por ahí escuchaba a un hermano que aprecio mucho, un saludo muy especial al apóstol José, allá en Estados Unidos. Apóstol, estamos orando por usted, por su vida, estamos orando por su esposita, para que Dios haga un milagro. Y yo me ponía a analizar lo que este hombre decía una vez en un corto video, y tiene sentido. Esas iglesias tan grandes que hay en este momento, hermanos, eso va a haber una persecución, eso lo van a cerrar. Esas iglesias las van a perseguir. Yo, en lo personal, como ministro, como pastor, yo pastoreo una iglesia. Esta iglesia es pequeña, pero hermanos, esto como está, yo me voy a dedicar más bien a pastorear donde Dios me permita, donde pueda, porque todas esas iglesias, hermanos, cristianas, las van a expropiar, las van a quitar. Satanás, hermano, Satanás como este arbitrario del perverso y del malo, él es el que monta las leyes, hermano. Él hace las leyes en los diferentes, las tuerce, ¿sí? La palabra de Dios dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero nosotros vemos bíblicamente que Dios puso al pueblo a elegir quién era su gobernante, y el pueblo eligió un hombre perverso, a Saúl, para que los subyugara, para que los pisoteara y los volviera ropa de trabajo, cuando Dios había podido guiarlos, Dios había podido dirigirlos, Dios había podido ser su gobernante. Pero hermano, esto es impresionante. Dios pone reyes y quita reyes, pero mire usted el diablo cómo está enfermo por apoderarse del mundo. De hecho, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Hermano, como creyentes, como cristianos, debemos de estar con los ojos abiertos, debemos de estar, como decimos aquí, hermano, en esta ciudad, en la jugada. Hermano, los tiempos son peligrosos, los tiempos son difíciles, los tiempos son duros, la economía está imposible por todo el mundo. Rusia está haciendo ciudades subterráneas, China está haciendo ciudades subterráneas, porque esta gente, aunque ellos no tienen a Dios, nosotros vamos a ver que Obama, por ejemplo, el presidente Obama, no está de acuerdo con el Evangelio, no está de acuerdo con los principios de Dios, con las cosas de Dios, hermano. Apoyan abiertamente, ¿sí?, a los homosexuales y a las lesbianas. Hermano, la palabra de Dios dice: agradaremos más al hombre que a Dios. De ninguna manera. Hay que hablar de la palabra de Dios. Usted y yo somos responsables por esta gran verdad.
Si uno supiera que nunca se va a morir, hermano, repito, pues no tendría problema, pero uno sabe, a cualquier momento esto se acaba. Los juicios de Dios traen, el pecado trae los juicios de Dios, la maldad trae los juicios de Dios. Eso ahora está de moda, de que un hombre casándose con otro hombre, una mujer casándose con otra mujer. Eso ahora está de moda, que adoptando un hombre y otro hombre adoptando hijos, hermano, una mujer adoptando hijos. Romanos dice que se ha corrompido la naturaleza humana, se ha depravado, se ha degenerado. Hermanos, hay que decirlo, así la gente no es. Pero ¿qué podemos hacer? Es la palabra de Dios. Hay unos principios divinos. Un arzobispo, un obispo en México, en Toluca creo, en México, no recuerdo bien, puso un ejemplo tan básico, tan sencillo este hombre, y el mundo se le vino encima porque este hombre dijo, si un ejemplo sencillo, dijo este hombre católico, de la fe católica, dijo, si ponen un grupo de hombres en una isla y los dejan años enteros, una cantidad de años, cuando regresen por ellos, muchos se han muerto, otros están viejitos, ya achicharraditos ahí. Pero si ponen en otra isla aparte un grupo de hombres con un grupo de mujeres, cuando lleguen, pues eso no va a caber la gente, porque esa es la naturaleza. Tiene sentido. Dios hizo al hombre y a la mujer. Sí, el homosexualismo es un espíritu aberrante, degenerado, perverso, que le tuerce la mente a una persona. Yo hice un video por ahí está en uno de los talleres cómo entran estos demonios del homosexualismo y el lesbianismo. Esto es una realidad, hermanos. Corta un momentito, por favor. Entonces, hermanos, esa es la realidad. El sol no se puede tapar para un solo dedo. El diablo odia a Dios, nos aborrece a nosotros. El diablo sabe que no tiene nada que perder, ya lo perdió todo, pero él no se quiere ir solo para el infierno, para el lago de fuego. Él quiere llevarse el mayor número de personas que más pueda. Por eso Mateo 24, lo que estamos estudiando, dice que de ser posible aún a los escogidos tratará de engañar. Mire usted, en Australia, ahí salió ya un hijo del diablo impío diciendo que él es Jesucristo y que la esposa es María. Y usted sabe que en este mundo para todo hay gente, para todo hay gente. Hay una cantidad de miles de personas siguiendo este perverso y aprobando lo que hace, porque como la gente no estudia, la Biblia dice que en los últimos tiempos la gente sentirá como el comezón, como piquiña, como rasquiña de oír cosas que quieren oír. Hermanos, esto es delicado. Mire, el amor de muchos se enfriará por la maldad, por el pecado. Hoy en día uno ve en la misma iglesia del Señor Jesucristo gente que odia, gente que aborrece, gente que no ayuda a los hermanos, no ayuda a su familia, no ayuda a los hermanos. Hermano, esto está duro, esto está difícil. El amor de muchos por la maldad se enfriará. Vienen cosas terribles sobre esta generación, cosas aterradoras. Tú estás preparada, estás preparado, estamos preparados para irnos con el Señor Jesucristo. Me llama la atención porque hay gente que está convencido que no van a pasar nada de esto. Pero yo no sé entonces qué Biblia tiene. No me tome conmigo, está muy claro. Por ejemplo, Mateo 24, 18 dice: y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su cama. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y si aquellos días no fuesen acortados, oigan, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Usted y yo vamos a pasar por ese tipo de cosas. Si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, lo que está pasando en Australia, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Otro versículo dentro del mismo Mateo 24 me pone a pensar todo el tiempo, porque dice Mateo 24, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Todos nosotros sabemos que aún en países tan duros y tan difíciles, humanamente tan imposibles como Corea del Norte, y aún en Corea del Norte, que es un país completamente dictatorial, dirigido por un dictador, y aún en Corea del Norte, se las han ingeniado los creyentes llenos del Espíritu Santo para arrojar Biblias, Nuevos Testamentos desde aviones en paracaídas. Hoy tenemos la internet cubriendo todas las partes del mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ahí no dice que todo el mundo se convertirá y nacerá de nuevo, no. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Están para cumplirse las 70 semanas de Daniel. Todas las profecías se han ido cumpliendo. ¿Tú qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás pensando? Versículo 15. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda de qué está hablando, a qué se está refiriendo. Mire, nosotros sabemos que el pueblo de Israel no creyó que el Mesías vino. Él cree que apenas va a venir. ¿Sí? De hecho, uno va a escuchar cantidades de personas. Hay dos clases de judaísmo, hay dos clases de judíos, pero así es sencillo. No le pongamos más bananos al racimo, más plátanos al racimo, dejemos los que ya tienen. Hay dos clases de judíos. Están los judíos ortodoxos, los que practican las cábalas, están los judíos ortodoxos, los que hablan de Moisés, los que hablan de la ley todo el tiempo, los que viven en la ley mosaica. Cuando la gente va a Israel, cuando la gente va a la ciudad de Israel, en todas las sinagogas, en todas las iglesias de Israel, van a haber rabinos. Van a encontrarse maestros de la ley, hablando de la ley, discutiendo de la ley. Hay dos clases de judíos: los que enseñan la ley, los que predican la ley y los que viven en la ley. Esa es una clase de judíos. Y hay una segunda clase de judíos, ¿sí?, que son aquellos judíos, los que creen en Jesucristo el Mesías, ¿sí?, como ellos llaman, Yeshua HaMashiach, ¿sí? Pero ese tipo de judíos, los que creen en Jesucristo el Mesías, son contados en los dedos de las manos, ¿sí? Cuando un judío, un hebreo se convierte al Evangelio, eso es como si una personalidad muy grande, así es el testimonio.
como si una personalidad muy grande naciera de nuevo de agua y de espíritu, como dice el libro de Juan. Así de sencillo, para no darle más vueltas al asunto. Hay dos clases de judíos, hay dos clases de hebreos, los ortodoxos, ¿sí? y los que creen en Jesucristo el Mesías. Así de sencillo, porque los ortodoxos no creen en Jesucristo el Mesías. Entonces es delicada toda esta situación. Yo sé que este tipo de cosas no agrada a mucha gente, pero pues está escrito en la palabra. Así de sencillo. Los tiempos son difíciles, peligrosos. 16, Mateo 24, 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Dios me dio un sueño, tuve un sueño hace unos días. Todavía no he podido salir de mi asombro de ese sueño. Un sueño espantoso, impresionante. Es un sueño corto, pero muy diciente, muy impactante. Yo veía, no sé si por un terremoto, no sé si por un tsunami, no sé si por un meteoro, yo veía en ese sueño grandes ciudades tapadas con agua. Todo lo que era plano era tapado con agua, eran montañas de agua. Veía los cerros, las lomas más altas, ¿sí? Casi hasta la mitad de agua, el agua se movía para un lado y para el otro. Las personas que estaban en las partes más altas, esas personas se encontraban bien. Yo no sé, a mí me dice mucho este versículo, Mateo 24, 16. Por ejemplo, los que estén en una ciudad llana, una ciudad plana, si la gente cree, la palabra de Dios es que al que cree todo le es posible, si la gente cree y puede, pues de pronto, si dentro de lo que le es posible pudiesen comprar un pedazo de tierra en un lugar alto, pues esto sería una bendición. Esto sería una bendición. Estos desastres naturales por estos juicios, esto no da espera de nada. Cuando hay un desastre natural de estos, un terremoto, un tsunami, alguna situación de esta horrible, lo primero que se acaba en el agua, las medicinas. La gente enferma, esto va a traer una cantidad de epidemias, de pandemias. Yo no creo que nadie vaya a ser como tan indiferente, como tan negligente como para, por ejemplo, no guardar agua. La Biblia dice que del día de la hora no sabe nadie, pero a cualquier momento esto puede pasar. Es que los tiempos, para el avisado, para el que cree todo es posible, para el entendido, dice. Es impactante. 16, Mateo 24, 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Ya volvemos con otro video.